Buenas tardes, señores, con todos los presentes. Como siempre, acompañándonos en este ciclo de conferencias sobre Microsoft SQL Server, orientado al curso que se dicta aquí en la cámara. Y en esta oportunidad traemos un tema que en realidad se aplica en cualquier momento del aprendizaje por la necesidad que se va presentando en lo que se refiere a exportar. Nosotros trabajamos con SQL Server que maneja el lenguaje SQL, pero que no es un programa, es en realidad un gestor de base de datos. Y entonces hay la necesidad de comunicarse con el exterior, ya sea mediante el envío de información, como también el hecho de capturar información. Así que normalmente se suele ver aplicaciones en lenguajes de programación que se conectan al SQL para guardar allí toda la data que se maneja en la organización. E igual, ¿no? Luego también se puede hacer para que este gestor nos envíe información. Sin embargo, en el papel de administradores de data, seguramente vamos a tener nuestra propia forma de trabajar. Y una de ellas precisamente radica en lo que estamos mirando aquí, la generación de reportes para exportación. Vamos a ver desde dos puntos de vista. Empecemos con el primero. La idea es crear un script, o sea, un programa que exporte las tablas y los datos. Incluso en algunos momentos se requiere, por ejemplo, hacer una copia o copiar algo que ya hicimos para crear una nueva base de datos en el trabajo que comúnmente hacemos en la asesoría. Así que una forma de exportar los objetos, como las tablas, como las vistas, y registros de una base de datos en SQL Server es generar los scripts. Hay dos formas de generar. Una es hacerlo objeto por objeto o coger varios objetos a la vez. O sea, eso va a depender un poco de la necesidad. Resulta que en el trabajo que solemos tener, siempre se presentan muchas necesidades. Una de ellas es, por ejemplo, llevarnos parte de la data para luego analizarla, desarrollar algunas aplicaciones, probar algunas otras, generar un programa en paralelo para ir monitoreando, de manera que podemos trabajar una especie de programación en beta, que luego la podemos subir ya en lo que nosotros llamamos en caliente, es decir, en el programa ya en vivo, ¿no? Porque las empresas siguen trabajando, no pueden detenerse frente a algún requerimiento nuevo, entonces necesitamos aprender a hacer este tipo de cosas. Para generar el script ya de varias tablas, porque podríamos hacer uno por una, junto con los datos, tenemos la ventaja de que en el SQL tenemos nuestro generador de script. Así que el script para exportar tablas y los datos en SQL Server puede pasar por etapas. Hay que hacer siempre presente que la exportación se puede hacer desde dos puntos de vista. Estamos viendo un punto de vista, es decir, cuando nosotros generamos los scripts que nos permitan trasladar las tablas con o sin los datos. Uno. Y dos, cuando tenemos la necesidad de crear algún procedimiento que desarrolle el proceso que luego tenemos que exportar, ¿no? Para efectos, por ejemplo, de enviarlo a algún otro paquete. Por ejemplo, hoy les voy a mostrar cómo hacerlo para Excel. Entonces, si queremos hacerlo primero, llamamos al asistente, damos clic derecho sobre la base de datos que necesitamos manejar y en el menú contextual buscamos tareas o tasks, ¿no? O sea,
si está en inglés. Y después generamos los scripts. Como ven, cuando podemos manejar tareas, hay varias opciones. Incluso, si ustedes observan en la parte inferior, hay para exportar la data, ¿no? Pero aquí la idea es generar los scripts, porque los scripts hacen el código que nosotros necesitamos manejar. Entonces, cuando escojamos la opción de generar los scripts, el asistente, ya le damos siguiente, va a pedirnos que seleccionemos los objetos de la base de datos para los cuales queremos generar el script, ¿no? Entonces, podemos hacer un select all, lo que implica que la máquina marque todas las tablas que tuviéramos allí trabajando. Podemos darle un clic aquí, que esto es lo mismo, si alguien ha visto exportación directamente también lo puede hacer por aquí. Entonces, cuando le demos un next o un siguiente, nos va a presentar, ya estamos en el paso número 3, hay que seleccionar en dónde vamos a guardar el script. Por defecto, la máquina siempre lo ubica en algún lugar que por defecto el SQL lo asume. Por lo cual siempre se hace necesario cambiarlo, porque a veces la ubicación no es muy adecuada, ¿no? O sea, está muy, por decir así, muy escondida. Entonces hay que seleccionar dónde vamos a guardar el script y bueno, y dentro de lo que tenemos, podemos escoger bien grabar el script en la localización que nosotros escojamos o si deseamos publicarlo en algún servicio de la web, ¿no? Y si nosotros queremos visualizarlo inmediatamente, tenemos que hacerlo definitivamente en una localización específica. Aquí hay un botón que es muy importante cuando queremos que esa exportación se haga con data, porque por lo general, cuando hacemos la exportación, la máquina crea los scripts, que sería todas las tablas que hemos escogido, pero no nos anexa la data. Entonces, si queremos que vaya la data inmediatamente, entonces presionamos este botón, que es el botón de Advanced, para seleccionar de todas las opciones, porque van a haber muchas opciones. En realidad, el paquete es bastante completo, ¿no? Este gestor tiene muchas cosas. Y entonces, en el paso 5, buscamos este que diga Tips of Data to Script. O sea, que en este momento le decimos a la máquina qué tipo de data vamos a poner en el script. Y escogemos, porque solamente puede estar el esquema, ¿no? El esquema, o sea, las estructuras, en los create, que conocemos ya en el SQL, pero podemos decirle el esquema y la data. Esto hará que se generen todas las instrucciones, pero también estén todos los scripts que nos permitan crear las tablas, ¿no? Y esto es más que suficiente. Aceptamos las opciones y damos clic en el siguiente para iniciar el proceso. Entonces, una vez que le damos esto OK, va a regresar, obviamente, a esta página anterior. Y como parte final, porque podemos escoger la opción de grabarlo o de grabarlo a un nuevo query, en una nueva consulta de Windows. Una vez que hemos escogido la opción que queremos, lo que hace el SQL es preparar todas las tablas que hemos tomado. Y por supuesto, jalar toda la data que se ha hecho. Aconsejo hacer esto con cosas bastante puntuales, ¿no? O sea, no por ejemplo, si en algún momento se nos ocurriera hacer esto para toda la base de datos de una empresa, la cosa es muy complicada, ¿no? Porque se va a generar un script tan grande
que no lo vamos a poder leer fácilmente, ¿no? Porque no se olviden que se crea un script con extensión SQL. Y claro, lo podemos abrir directamente con el SQL, pero definitivamente cuando es demasiado grande, sí vamos a tener inconvenientes. Así que esto que estamos explicando debe hacerse para un grupo de tablas, ¿no? De preferencia, aquellas que van a servir dentro de nuestro análisis. Por ejemplo, en experiencia, ¿no? A veces estamos dándole servicio a una empresa y en la empresa, por ejemplo, quieren mejorar algo de compras. Entonces, ponernos a trabajar en caliente, o sea, en la base de datos real, en el programa real, es un poco complicado porque la gente está trabajando, ¿no? Y si eso implica agregar campos o cambiar algunos procedimientos, la cosa va a complicarse. No podemos decirle párense un momento hasta que terminemos de hacer nuestro trabajo. Así que normalmente, ¿qué hacemos? Jalamos esto, lo llevamos a nuestra máquina de trabajo y ahí hacemos todo lo que tenemos que hacer. Ahí no hay problema con la demora en cuanto a cambios en el procedimiento, en las estructuras, porque finalmente no va a afectar. Ya. Cuando ya estamos seguros de que todo esto funciona, entonces ya lo podemos implementar y eso sí no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, una vez que se haga todo esto, finalizamos y lo que ven aquí es precisamente lo que se crea, ¿no? Se crea el script con todas, por ejemplo, aquí tenemos las tablas creadas con sus llaves, con sus índices, si es que hay índices, y lo más importante es que debemos entender que este asistente no genera la instrucción para crear la base de datos, no la hace. Así que si deseamos incluirla, lo único que tenemos que hacer es dos cosas, ¿no? O lo agregamos acá, o por separado, solamente para crear la base de datos, que eso ya no es ninguna complicación, es un create database y eso es más sencillo. Y lo podemos incluir dentro del inicio del script. De tal manera que esto que se ha creado aquí es una gran ventaja. Es más, por ejemplo, a veces necesitamos hacer esto para crear una nueva base, porque vamos a trabajar con otra empresa, y entonces ya tenemos una estructura inicial para no tener que empezar a cargar toda la data, y entonces podemos hacer los scripts que nos conviene manejar, ¿cierto? Es una forma de hacer la exportación, porque otra forma de hacer la exportación es tener la nueva base de datos y pasarla directamente hacia esa nueva base de datos. También es factible hacer eso. Pero en fin, son mecanismos que nos sirven una u otra. ¿Listo? Entonces nos vamos al SQL para mirar nuestro trabajo primero de exportación, tal como lo hemos dicho, ese es nuestro primer punto de vista de trabajo. Vamos a trabajar con esta base de datos, que es una base de datos que no tiene muchas tablas, que nos ha servido como ejemplo varias veces, ¿eh? Aquí tenemos la base de datos y lo bueno es que ya está aquí todas las relaciones, ¿no? Y está creada y obviamente algunas tablas ya tienen datos, en realidad las tienen todas o la gran mayoría y entonces podemos hacer un trabajo como el que vamos a ver en este momento, ¿no? Siempre que se quiera hacer lo que habíamos explicado, es necesario que apuntemos siempre en la base de datos, ¿no? Y como ven, aquí tenemos la opción de tareas, ¿cierto? Y aquí tenemos la opción de generar los scripts, ¿de acuerdo? Insisto en esto, el trabajo, la ventaja de esto es que nosotros no lo hacemos uno por uno. Podríamos hacerlo objeto por objeto, pero siempre hay que buscar el dinamismo en el trabajo, la facilidad que nos brinda el mismo paquete y esto es importante considerarlo. Entonces, vamos a hacer una generación de script. Aquí está nuestro primer paso. Le damos siguiente, nos dice escoge los objetos, ¿no? Yo voy a escoger, por ejemplo, si expando aquí, seleccionar para especificar los objetos. Si yo hago esto, entonces la máquina me ha marcado, ¿no? Es una forma
La otra forma es estando aquí, ¿no? Hacer un select all, pero eso implica views, o sea, vistas, implica procedures, procedimientos, ¿no? Y funciones, todas las funciones, ¿no? Si se da el caso, podemos hacerlo así. Vamos a hacerlo solo con las tablas, pero se puede hacer incluso, por ejemplo, yo puedo escoger solo algunas tablas, solo algunas vistas, solo algunos procedimientos o solo algunas funciones. En realidad, todos los objetos de la base de datos están aquí. Y es una gran ventaja porque, por ejemplo, cuando queremos llevarnos todos los procedimientos, marcamos esto y hacemos un next, y lo que hace la máquina es copiarnos todos los procedimientos que tiene la base de datos. Y también hay que tener cuidado porque, claro, aquí tenemos un grupo bastante pequeño de procedimientos. Si lo viéramos en otra base de datos, estamos hablando pues de muchos procedimientos, de más de 500 procedimientos, y entonces ya no sería tan práctico hacerlo para todos. Vamos a escoger todas las tablas, ¿no? Y le decimos siguiente. Entonces ya estamos las opciones, ¿ya? Y vamos a decirle que vamos a trabajar el nivel avanzado, ¿cierto? Y al igual que lo que habíamos estado mirando, ¿ven? Aquí tenemos todas las opciones, ¿ven? Todas las opciones. Vamos a trabajar con los tipos de datos, y aquí dice esquemas solamente, ¿ven? Nosotros le vamos a decir esquemas y data. Le decimos OK y vamos a cambiar la posición. Siempre escogemos el archivo. Aquí podemos buscar dónde ir. Por ejemplo, yo voy a ir al disco C. Me voy a ubicar aquí donde dice sistemas. Y yo lo voy a poner aquí. Bueno, ahí hay un dato agencia, así que vamos a poner agencia 1. ¿Okay? Seguramente esto tiene data también. Entonces, decimos guardar y con eso ya creamos la nueva dirección. Dice, si el archivo existe, reescríbelo. Bueno, es una forma de asegurar. Y le damos siguiente, ¿no? Y entonces aquí la máquina nos está señalando de dónde estamos, la fuente, de dónde estamos sacando en el servidor, de qué base de datos se trata. Tenemos los objetos que vamos a exportar. Tenemos el destino, y aquí está un archivo, algunas opciones de carácter general, todo lo que hemos visto arriba, pero ya detallado aquí, escrito, mejor dicho, ¿no? Aquí estamos. Y luego le decimos entonces siguiente, ¿no? Y entonces lo que hace la máquina es preparar todos los scripts. Ven, aquí están cada tabla que hemos escogido, la ha ido señalando y luego te dice que ya grabó todo el archivo, ¿no? Entonces podemos abrir, mirar, grabar el reporte si fuera necesario y le decimos finish, ¿no? Entonces la pregunta es ¿dónde se fue todo esto? Entonces nos vamos aquí a nuestro disco C, a sistemas, y aquí está agencia. Lo voy a editar, pero no como SQL, sino como script, como un notepad, un archivo de notas. Y ven, aquí la máquina me ha creado, aquí está la primera tabla, ven, aquí está la primera tabla, acá está la segunda tabla, más abajo, cada tabla que se ha creado, está create table, todo, ¿no? Claro, si nosotros corremos esto directamente en nuestra base, va a haber un error porque no puede hacer un creating table de una tabla que ya está, ¿no? Esto es para hacernos la copia de todos los scripts. Bueno, aquí están todas las tablas. Tenemos la tabla pasajeros back, pasajeros gourmet, reserva, lo que hemos usado en el curso en diferentes momentos, en diferentes instancias. Y aquí está lo que les he estado comentando, ¿no? Entonces, la data se ha pasado aquí, ¿correcto? Miren, ¿no? Esto lo solíamos ver mucho cuando trabajamos con algún software que nos permitía hacer eso. Ahora ya no. El SQL viene con esa posibilidad. Y entonces, miren,
Y estos Go hacen que separen las instituciones, así que no hay ningún problema. Aquí es todo lo que es aerolínea, aeropuerto, luego está lo que hemos hecho en el caso de avión, cuenta por pasajero, en mis pasajeros, pagos, ¿eh? Hemos insertado en el país, los datos, miren cómo la ventaja, y esto se hace rápidamente, como han visto, no se demora nada. Así que si nosotros llevamos esto y lo ejecutamos, aquí también está todo lo que es primary keys, ¿no? Todo lo que es primary keys, para llaves primarias. Seguramente por aquí más abajo, aquí están todos, aquí están los valores por defecto, algunos campos, tenemos siempre hay un alter table para eso. Como ven, está todo prácticamente. Entonces, si nosotros esto lo llevamos a cualquier otro lugar dentro de nuestra base de datos, podemos crear una nueva base de datos, ¿no? Y copiar todo lo que hemos hecho ahí, tal igual, ¿de acuerdo? Esa es una de las ventajas que tenemos, porque insisto en algo, ¿no? Si nosotros hacemos un new query, un file, open, y abrimos el archivo, buscamos aquí el sistemas, acá, ¿eh? Ahí está agencia, y lo abrimos y esto se copia aquí, ¿cierto? Claro, yo quiero crear una nueva base, simplemente le doy enter acá, pongo create, la nueva base de datos, y esto lo anulamos, hacemos, vamos a hacer, ¿no? Creamos una base de datos agencias y nomás, en general, abrimos agencia 2. Y listo, ¿no? Y entonces ya estamos dispuestos a hacer todo nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y ya está. Y entonces aquí está toda la data, lo ejecutamos y se acabó. Y creamos una nueva base de datos. Eso, entonces, desde el punto de vista de exportación de tablas, para generar luego información con eso. Sin embargo, también tenemos otra forma de exportación, ¿no? Porque yo también puedo hacer esto y hacer un tax y hacer una exportación. Y entonces aquí le doy la fuente, por ejemplo, en mi caso estamos trabajando con SQL, ¿cierto? Usamos una autenticación de Windows para no generar ningún problema, ¿cierto? Y el destino lo trabajamos igual, ¿no? O sea, trabajamos siempre a nivel de SQL. Le damos siguiente. Ok, perdón, me pide el nombre del servidor. Veremos que cargue ahí. No, eso es lo malo que a veces demora un poco. Bueno, si tienen ustedes algún usuario, sí hay que hacerlo con autenticación de SQL. Eso va a depender un poco, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Tenemos algunos problemas de conexión aquí. Vamos a ver qué pasó. Ok. Vamos a ponerle, bueno, puede ser el mismo. Localhost. Localhost. Le damos siguiente. Copiamos y miren, cuando hacemos esto podemos escoger, ¿cierto? ¿Qué data vamos a trabajar? Y entonces, igual, hacemos directamente, eso se hace, por ejemplo, cuando necesitamos pasar, por ejemplo, de una base nueva que hemos creado, parte de lo que tenemos aquí. O lo hacemos directamente como está aquí, con el script, ¿no? Escogemos alguna tabla, porque a veces
Solo tenemos que cambiar alguna parte, nada más. Así que escojamos, borramos lo que no nos sirve y simplemente ejecutamos. El otro detalle, que es un poco el complemento de la exportación, es cuando nosotros necesitamos crear una tabla, por ejemplo, que luego la exportemos, ¿ya? Así que vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos una base de datos y necesitamos, por ejemplo, calcular las comisiones que vamos a pagar a los vendedores. Y vamos a crear, hemos creado aquí ya una tabla. Vamos a verla. La tabla se llama, espérense aquí, no, estoy viendo los procedimientos, disculpen. Vamos a las tablas y entonces busco la tabla esta, que es la cabecera de la comisión. Veamos qué tiene, ¿ya? Para irlo entendiendo. ¿Ven? Tenemos el vendedor, que es el código de vendedor, que es un entero, la fecha de inicio y la fecha final que vamos a pagar la comisión y la comisión que le corresponde en dinero. Pero, como siempre, es necesario detallarlo. Entonces tenemos por acá, más abajo por la ubicación alfabética, el detalle de la comisión. Entonces en el detalle de la comisión sí está todo. Por ejemplo, normalmente cuando se paga comisiones, en este ejemplo es una empresa real, se paga la comisión por las facturas cobradas. Entonces las facturas cobradas entran a una planilla, ¿cierto? Esa planilla tiene una serie y tiene un número. Por eso es que ustedes ven aquí serie, número. La fecha en que se ha hecho la planilla y empezamos los detalles, ¿no? O sea, el documento representa la factura o la boleta. También puede ser que esta tenga un descuento porque hay una nota de crédito también. Por eso ven aquí, documento, tipo documento. El tipo de documento representa si es una factura o es una boleta. Tenemos una fecha de inicio de la planilla y una fecha final de la planilla. Tengo que ponerla aquí porque generalmente cuando se hacen los pagos por comisión se hacen por mes, ¿no? Depende de la empresa. Acá hay un descuento en dinero, ¿no? Si es que hubiera alguna nota de crédito por ahí, porque ustedes verán que más adelante lo vamos a mostrar. Tenemos efectivo, en efectivo, si es que dan en efectivo, si quedan en cheque, el total que se va a pagar, y de ahí sale una comisión que va a depender del formato que se dé. Y este tipo es para representar si se trata de una planilla, porque también puede haber una letra. Cuando las letras se pagan, no entran a planilla, porque se pagan por el banco. Y también hay vouchers, ¿no? Porque los bancos, a veces los clientes van y pagan directamente al banco la factura, y entonces genera un voucher. Es igualito a una planilla. La diferencia entre una planilla y el voucher es que la planilla se hace en la empresa. Va el vendedor con la plata que ha cobrado, ¿no? En cambio, el voucher es lo que el banco reporta de los pagos que han hecho los clientes. Entonces aquí vamos a tener que hacer un conjunto de operaciones. Y bien, para que esto se lleve a cabo, vamos a mirar el procedimiento. Estas son las tablas, vamos a ver el procedimiento que se encarga de hacer eso. Entramos aquí a todos los procedimientos que hay y buscamos el procedimiento que tiene que ver con la comisión. Vamos a verlo por aquí. A ver. Comisión. Aquí está. Por aquí está. Comisión. Aquí está. Comisión por vendedor. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a tener que codificarlo nosotros. Ya está hecho. Voy a explicarlo. Y en realidad lo explico para que se entienda que esto va a generarme datos a esas tablas. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es mirar qué valor
tiene la comisión, que es el 1%, ¿cierto? Están hablando de facturas bastante grandes. Y también tomamos el IGB. Como ven, la tabla valores es una tabla maestra parametrizada, ¿no? Una tabla especial de dimension, le llamamos nosotros. Y aquí está el proceso de planillas, luego viene el proceso de pago de letras y el proceso de vouchers, ¿no? Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Observen esto, por favor. Es un insert into. O sea, vamos a llenar primero la tabla de detalles, ¿ok? Y entonces llenamos este detalle. Tenemos que llenar el vendedor, la serie, el número, en este orden, que es lo que vemos aquí, el vendedor, la serie de la tabla de planillas, el número de la tabla de planillas, la fecha en que se crea la planilla, porque todo sale de un from plan de cobranza. Este de cobranza es el detalle de la cobranza, pero está conectada a la cabecera de la cobranza. Y entonces tenemos aquí el detalle, el documento, ¿no? Que puede ser una factura o una boleta. El tipo de documento que me indica 1 si es factura, 2 si es boleta. La fecha en que iniciamos, porque aquí nosotros vamos a generar 2 fechas, le decimos de tal vendedor, de tal fecha a tal fecha, y eso se graba aquí. Entonces viene el descuento que sale de la planilla, el efectivo, el cheque, y miren lo importante aquí es el total, porque el total es en realidad el descuento más el efectivo más cheque, pero la comisión solo va por lo efectivo y por el cheque, porque tengan en cuenta que el descuento es por una nota de crédito, ¿no? Si hay una nota de crédito, hay que devolverle al cliente. Entonces, lo que hacemos aquí es calcular la comisión que hemos tomado, que es el 1%, para este ejemplo. Para todos los vendedores es 1%. También puede haber comisión por vendedor, eso es otra cosa, no está aquí todo. Y bueno, lo ponemos en dinero. Y este P significa planilla, ¿no? Para el tipo. Correcto. Y lo hacemos de la planilla de cobranza y este convert y este between es porque decimos de la fecha de creación que esté entre las fechas que nosotros hemos pedido hacer y que se trate pues del vendedor que corresponda. ¿De acuerdo? Eso es para las planillas. Ahora, vamos viendo lo que es el pago de letras. Tenemos por un lado, siempre, tiene que ir todos los datos, solo que en las letras no existen series. Por eso es que ustedes ven aquí un factor vacío. No ponemos null porque no implica nada en realidad, así que no va a generar ningún problema ahí. El número de la letra, la fecha en que pagaron la letra. Porque aquí esta fecha de pago es esencial, ¿no? Que se pagan las comisiones de las letras pagadas en las fechas previstas entre la fecha 1 y la fecha 2 que hemos ingresado. Entonces tomamos, en este caso, como ven, aquí tomábamos digamos, el documento, ¿cierto? Aquí tenemos la fecha, la fecha de pago, que es la fecha crea, y acá está el documento, que es en realidad el valor del cliente, y 7 es porque acá en esta empresa está tipificado, ¿no? Si se trata de 1 y 2 es boleta de factura, si se trata de 7 es una letra. Ponemos las 2 fechas, ¿no? El monto pagado de la letra. Y como ven, aquí había un detalle que me había olvidado. Esta fórmula es precisamente porque tenemos que quitarle el IGB, ¿no? La comisión se paga por factor sin impuesto, pues, ¿no? Si no, incrementaría incorrectamente la comisión. Y entonces igual, o sea, extraemos
sabemos que el monto pagado es el 118%, así que hay que sacarle cuál sería el 100. Y eso es lo que hacemos aquí, una regla de 3 simple. Y entonces definimos, ahora sí, el tipo, letra, y ya está, ¿no? Este es de la tabla pago letras conectada con docletra, que es quien tiene el detalle de la letra. E igual, ¿no? Tomamos el vendedor y la fecha de pago entre estas dos fechas que hemos ingresado acá arriba, ¿no? Y por último, hacemos el voucher. El voucher es muy similar a la planilla, ¿cierto? Es bastante similar a la planilla. Entonces aquí ponemos, en lugar de que vaya a la serie, va al banco, porque, claro, la empresa puede tener, quiero aclarar que los vouchers son diferentes cuando vienen de un banco o de otro. Claro, esa transformación tiene que también existir en el programa, sí está. Pero todo aterriza en un proceso de voucher que ya tienen una uniformidad de criterio con algunas conversiones, porque por ejemplo las operaciones en los bancos de crédito, Continental, Interbank, son diferentes, tienen códigos diferentes, entonces eso ya se hace una importación distinta. Acá simplemente ya se ha acentuado todo y se ha conjugado en un solo proceso. Y entonces aquí se hace la operación, la fecha, el documento, porque en el voucher sí aparece qué documento está pagando, que puede ser una factura, una boleta, las fechas, e igual hay un descuento, porque si hay una nota de crédito, hay que considerar la nota de crédito, pero solamente se paga por el efectivo y por el cheque, ¿no? Siempre convertido sin IGB, ¿ya? Y entonces se hace la descripción y ya está. Pero hasta ahí hemos llenado solo el detalle. Y ustedes vieron aquí que acá tenemos, en realidad, de ese vendedor, de esa fecha inicio y final, el total de comisión. Aquí esta comisión es el total. Y entonces, si ustedes observan acá, tenemos todos los datos, pero aquí está nuestra función acumulativa, ¿cierto? Y claro, tenemos que hacer un group by de vendedor, fecha inicio, fecha final, y lo tomamos del detalle de la comisión para un vendedor y para una fecha inicio y final. Y con esto lo llenamos, ¿ok? Y entonces, si necesitamos trabajar, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a crear un new query. Voy a asegurarme, en primer lugar, que vendedores tengo para poder trabajar con alguno de ellos. Vamos a trabajar con el vendedor número 2. Y entonces le digo, ejecútame las comisiones del vendedor 2, ¿cierto? Pero hay que poner la fecha, el formato, día, mes, año. Ya estamos. Vamos a ejecutarlo para tenerlo listo ahí. Y ahora sí le decimos al vendedor, vamos a ponerle el 1 de enero. Voy a poner 2019 por si no tenga data actualizada, asegurarme de que no haya error, al 31 de enero de 2019, ¿no? Y ya está, y ejecutamos. ¿Ok? Ya lo hizo. Entonces, si hacemos un select asterisco from C comisión, sería la cabecera de la comisión. Acá está, el vendedor 2, ya habíamos ejecutado antes el vendedor 1, y esta es la comisión que tengo que pagarle. Y si quiero ver el detalle de esta comisión, entonces le digo, correcto, perdón, ahí, ¿cierto? Ejecutamos esto, lo visualizamos, y aquí está línea por línea todo lo que ha implicado la comisión. Vamos a ponerlo del vendedor 2, porque bueno, tenemos poca data ahorita, hemos hecho un borrado para adecuarlo a nuestro ejemplo y que sea más fácil mirarlo. Vamos al vendedor 2.
Como lo hemos ejecutado una vez, ya está. Entonces aquí está todo lo que se ha ejecutado, ¿no? Los 199 registros. Aquí está cada documento y cuánto fue el total, cuánto le correspondió de comisión, y así como ven, hay momentos en que no hay comisión, porque seguramente es una nota de crédito, ¿no? Esto es una nota de crédito. Y en fin, y ahí está, boletas, vouchers, ¿no? Porque esto tiene que llegarle al vendedor para que él sepa en detalle cuánto se le ha descontado, ¿correcto? O se le ha pagado. Y entonces, pero ahí no termina el trabajo en realidad. Entonces nosotros vamos a hacer algo como esto. Voy a jalar Excel. Porque, ¿qué ocurre? La persona que trabaja en planillas, que le paga a los vendedores, no tiene que entrar, no entra en realidad al SQL, ¿no? Él no maneja el SQL, no tiene por qué manejarlo, básicamente no es su función. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le creamos un script, nuestra data, aquí vamos, y obtenemos desde SQL y lo conectamos, en este ejemplo yo lo voy a conectar a mi base de datos, perdón, a mi máquina, ¿ya? ¿Listo? No, la base de datos es opcional porque la podemos mirar de aquí. Entonces la máquina llama al Power Query y nos permite escoger. Vamos a escoger desde aquí, ¿cierto? Primero voy a escoger la cabecera, ¿de acuerdo? Entonces busco aquí. Acá está. Me pasó. No, este es C comisiones, ¿no? Es al revés. Estoy viendo comisión C. No, creo que ya me pasé. A ver, un ratito para verlo. Acá está el detalle de la comisión. Y me interesa C comisión. A ver, está más arriba. Acá está. ¿Ven? Exactamente. Solamente tenemos dos registros. Cargamos. Y entonces la persona que está manejando esto, que le vamos a poner cabeceras. Y acá ponemos detalles. Y por supuesto, jalamos de aquí. Obtenemos los datos de SQL. Claro, en la base que esté, obviamente, ¿no? Esto nos da una ventaja bastante elevada porque podemos hacerlo de cualquier gestor, eso es indistinto. Porque el lenguaje es el mismo, SQL. Bien, entonces ahora sí, vamos a trabajar con decomisión. Lo primero que ven arriba son vistas, ¿no? Por eso que ustedes ven ahí. Y aquí está decomisión. Cargamos, no necesitamos hacer ninguna transformación. Ya está. Aquí me está indicando cuántas filas se han cargado, 339 filas. Oh, perdón. Bueno, ya lo hicimos acá. Vamos a eliminar esto y cambiamos el nombre aquí. Detalles. Ok, entonces miren. Aquí estamos viendo, así que la persona ya sabe, primero va a saber cuánto debe pagar y segundo, que puede hacer un filtro, ¿no? Puedo filtrar, por ejemplo, para el vendedor 2. Y ya está, y este detalle lo puedo imprimir y entregárselo, ¿no? De esta manera que la persona sea consciente de por qué está recibiendo un pago, ¿correcto? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque si yo me voy al SQL y ahora lo hago para el vendedor 3, ¿ya? Lo hago para el vendedor 3, ejecuto para el vendedor 3, vamos a ver, ejecutamos, perdón, ejecutamos el vendedor 3, ya está. Entonces nosotros nos vamos aquí
a la cabecera, por ejemplo, y le decimos en datos, le decimos actualiza. Y ven, ya aparece lo que tengo que pagarle al vendedor 3 y por supuesto que aquí, si borro el filtro, también ya tendríamos la data para, voy a poner filtro nuevamente, para el vendedor 3. Después podemos filtrar por fechas también. Y aquí tenemos todo lo que corresponde al pago, ¿no? Entonces, miren, cuando se va a pagar las comisiones, lo único que se hace es la orden correspondiente, que por supuesto que aquí está línea por línea, ¿no? Vendedor por vendedor. Ya en el caso real hay un procedimiento que se encarga de coger todos los vendedores y llama a este procedimiento para hacer el cálculo de uno por uno, ¿no? Y lo va jalando. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona, por ejemplo, me llaman y me dicen, ingeniero, por favor genere las comisiones para este mes, perfecto, entonces corre el programa, que es un programa que está en visual, el programa llama al procedimiento que le estoy enviando de qué fecha a qué fecha, agarra todos los vendedores y ejecuta este procedimiento, o sea, son 3, 4 pasos. Ya lo hace automáticamente y él lo único que hace, cuando dice ya señor, ya puede trabajar, él lo único que hace es actualizar todo y se acabó, ¿no? Entonces, pues ya la máquina se ha encargado de hacer la información, todo el cálculo para todos los vendedores y aquí aparece toda la información. ¿Correcto? Esa es una exportación. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que todos nosotros podemos manejar cualquier tipo de data y las personas que operan dentro de la organización no tienen que entrar al SQL. Lo único que tienen que hacer ellos es tener su archivo. Este archivo está conectado porque si ustedes observan aquí hay propiedades donde me dice qué tabla he escogido, pero me da las conexiones que se ha hecho, ¿correcto? Claro, estas conexiones tienen que estar autorizadas por, en este caso, el diseñador, el creador un poco de la data, ¿no? El administrador de la data, básicamente. Y entonces lo que hace él es dejar listo esto para que la persona simplemente le dé a actualizar y ya sabe cuánto tiene que pagar, ¿no? Y él puede aplicar filtros rápidamente sin ningún problema porque puede filtrar por fechas, ¿no? Puede filtrar por días incluso, por meses, ¿no? Y ya está. Y esa data va acumulándose, ¿no? Y tienen información. O también existe la posibilidad de solamente informar. ¿Cuál sería la diferencia entre un procedimiento único para cada vez? Es que aquí, en el procedimiento correspondiente, acá, antes de empezar a llenar, haríamos un delete. Entonces borra lo que estuviera en esa tabla, ¿no? En esta y en la otra, y se hace ya de manera única, es decir, ya no queda historia, no queda un valor uno por uno. ¿Listo? Muy bien. Como ven, el mundo del manejo de la data, del manejo de la información es bastante amplio, pero siempre es interesante porque podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos exportar la data, podemos crear los reportes. Este es un ejemplo porque se supone que la mayoría de veces lo que hacemos, y lo hacemos con mucha frecuencia, es crear las vistas que sean necesarias para trabajar, ¿no? Y la persona que va a usar esas vistas las puede usar aquí con una conexión simple a la data. Esto no afecta porque si ellos borraran cualquier cosa aquí, esto no aplica ni afecta para nada a nuestra base de datos. O sea, le damos un nivel de seguridad también, que eso sí es importante considerarlo. Le damos un amplio nivel de seguridad porque la persona que trabaja aquí en Excel no va a malograr nada en la data, ¿no? No accede. Es una conexión. Esta es una conexión. Simplemente es eso. Estas conexiones están ahí en este archivo, y simplemente cuando los grabemos queda la conexión y solamente tenemos que darle clic en actualizar. Ahora, claro que si la conexión es a nivel de usuario, también, ¿no? El usuario tiene que estar autorizado para hacer ese tipo de conexiones.
Muy bien, señores. Como siempre, ha sido un gusto traer un tema para que ustedes vean el dinamismo que tenemos con SQL, ya después de haber visto etapa por etapa, ¿no? Hemos tenido oportunidad de dar conferencias prácticamente desde consultas básicas, consultas múltiples, consultas avanzadas, consultas agrupadas, subconsultas, luego hicimos todo lo que es mantenimiento, hemos dado también conferencias sobre lo que es programación de triggers, de functions, de procedures, y bueno, hemos llegado a este nivel ya, y siempre es bueno compartir con ustedes este tipo de conocimientos. Y entonces me voy a despedir de ustedes y nos estamos viendo en la próxima semana a esta misma hora. Gracias por su atención.